Desde antes de asomarse el astro rey, comenzaba el reto de Pedro Gabaldón, el mugroso patinador. Su entusiasmo lo reflejó desde su llegada al lugar donde emprendería su travesía, de Reynosa hasta la ciudad de Monterrey. ¿Listo? Buenos días a todos. Buenos días. Ya es el día de hoy para salir y que sea lo que Dios quiera. Estamos listos al cienazo. Y esto, cada kilómetro que pase va a ser dedicado a un niño en la calle. El Centro de Rehabilitación Guerreros con Ganas de Vivir fue el escenario que Pedro escogió para emprender su viaje. Un lugar que él mismo asegura le cambió la vida. Oye, llegas a un lugar especial para ti, ¿no? Honestamente sí, mira, yo aquí para mí esto es volver a nacer. Yo por eso estoy bien agradecido, entonces por eso es este lugar el cual partimos para darnos cuenta que... Posteriormente subió a tribuna, como ellos le llaman, y testificó sobre su proceso en las adicciones. Minutos más tarde, el mugroso patinador emprendió su reto. Sus primeros kilómetros fueron por las principales avenidas de la ciudad. Poco a poco, el ruido urbano se iba quedando atrás. En su primera parada, Pedro levantó sus muestras de agradecimiento hasta el cielo. Primeros kilómetros recorridos después de esta travesía, ¿cómo te sientes? Para mí es un reto muy grande empezar a salir de Reynosa. La adrenalina, el sol, el smog, o sea, va de la mano todo, pero yo tengo fe y creo que lo voy a lograr. Fue así como el mugroso patinador se despidió de Reynosa y prosiguió su camino a la Sultana del Norte, su destino, en esta travesía sobre ruedas. Háblame un poquito de este canal que tienes, de esto que tú haces, que ahorita me decías estás aquí pero vas para Guadalajara. Platícame un poquito, nárrame esto que tú haces y por qué lo haces. Bueno, mira, mi nombre artístico es Mugroso Patines. El mini proyecto que yo traigo, que no es nada, que es normal, muy común, es que me quiero ir patinando de aquí de Monterrey hasta Guadalajara. Son 800 kilómetros. Tengo meses anteriores que me he venido preparando. ¿Cómo? Darle duro a los patines. El día de hoy se ha llegado precisamente el día al cual yo voy a partir a Guadalajara. Si Dios me presta vida y salud, yo tengo fe, fortaleza y esperanza. Entonces, este pequeño proyecto que yo traigo puede que unos piensen que sea una manda, puede que otros piensen que sea una travesía, un reco, cada quien como lo conciba. Esto para mí es algo bien importante porque yo me acuerdo que Jeremías 33:3 es: pídele con toda la fe, fortaleza y esperanza a Dios y Él te lo va a conceder. Tengo un hijo que tiene aproximadamente 21 años, los acaba de cumplir. Él cayó preso al estado de Texas. Cae preso por el delito de homicidio. Le iban a aplicar la inyección letal. Entonces, en el trayecto, de la transición, yo empiezo en los patines, mi proceso, y me doy cuenta. Y tengo una caída emocional que me lleva a orillarme a las drogas y el alcohol. Y así como empiezo como que a desintoxicarme, me aliviano, y en el transcurso de que mientras hay una frase, haz el trabajo de Dios, que Dios va a hacer el tuyo. Y mientras yo empiezo a transmitir el mensaje de que sí se puede, poco a poco a mi capacidad, me llega la noticia de que a mi hijo se le perdona la vida. Entonces yo volteo al cielo y hay un versículo que se llama Josué 1:9, que no me manda, me dice: esfuérzate y sé valiente, porque Él donde quiera que yo ande va a estar conmigo. Me llena mucho de sentimiento, pero hazte cuenta que cuando yo hice esa como pensamiento, como se puede decir, manda, como uno lo pueda concebir, dije: yo no sé, pero yo voy a ir a la catedral de Guadalajara y voy a aprender una veladora. Yo no soy religioso, ni creo en los santos, ni juzgo, mucho menos. No, yo nada más sé que existe un poder superior, es Jesucristo, y entonces yo pienso que de esa manera voy a estar como agradecido por el lado de que le perdonó la vida a mi hijo. Yo ya tengo 37 años
Yo ya soy abuelo, tengo 2 nietas, yo soy del estado de Chihuahua. Aquí yo vengo de paracaídas a Monterrey, ya tengo 5 años, de esos cuales el día de hoy me voy precisamente a ir desde aquí hasta Guadalajara, si Dios me presta licencia. Ahorita mencionaste un versículo muy, muy interesante, que es Josué 1:9, pero precisamente un versículo antes, que es Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él, de día y de noche meditarás en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu vida y todo te saldrá bien. Y luego ya sigue el 9, esfuérzate y sé valiente. Entonces, el 9, esfuérzate y sé valiente, tiene un propósito, pero que es posterior al previo, es decir, a lo que Dios nos dice en el versículo anterior, que es el 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es, en este caso es la palabra de Dios. Tú me decías ahorita que tú tienes fe, tú crees en Jesucristo, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta bien necesaria y bien directa. ¿Tú ya naciste de nuevo? Creo que como 2 o 3 veces. No es a que me burle nunca, no. Me he bautizado unas 2 veces con el arrepentimiento en diferentes religiones. Yo era esas personas que se sentaban en un parque y analizaba a 3 hombres que llegaban, se saludaban de la mano, las primeras vueltas interactuando las palabras. Ya al término de las vueltas, separados los 3. Y siempre me hacía esa pregunta, ¿por qué esas personas llegan unidas y se desunen? Yo no sabía que una era cristiana, la otra era testiga de Jehová y la otra era católica. Y que en el caminar de ese parque empezaban a interactuar palabras bíblicas. Para yo no contender, empecé a tomar la decisión de saber qué es el catolicismo, de saber qué es la religión cristiana, de saber por qué Jehová, por qué los testigos de Jehová. Por lo mismo, para no contender, sino para ponerme en los pies de esa persona, que sea de la religión que sea, y no darle la razón tampoco, pero sí saber de qué es lo que está hablando. Y empecé y me agradó. De los católicos es como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel veía nomás el arca del pacto salir, todavía no peleaban y ya pregonaban la victoria. No es semejante al catolicismo cuando uno mira las imágenes y cree, pero es por ahí. En los cristianos, acuérdese que David le danzaba a Dios. Hoy en día las alabanzas entran hasta por el poro más pequeño y el sentimiento del ser humano fluye y hace que llegue una conexión espiritual. Y los testigos de Jehová me empezaron a gustar porque no leen, escudriñan la Biblia. De un versículo quieren sacar conexión para toda la Biblia. Entonces empecé a mezclar esas 3 partes. Los mormones me llamaron la atención porque ellos no van, así como usted, van y tocan la casa y, no, dijo mi mamá que siempre no, bueno, pues con permiso va y no. Ellos te dicen, yo te ayudo, pero me escuchas. Y al final de cuentas, con el sudor de la frente de cada religión, llegaba al convencimiento de que todos a la misma vez es el mismo objetivo. Bueno, no me queda duda, Pedro, que de hecho hace ratito estaba yo compartiendo con una pareja y antes de yo venir aquí, al salir de mi casa, siempre oro a Dios y le digo, Dios, tú prepárame primero a mí, ¿no? Límpiame, perdóname, quita todo pecado, que no sea yo mismo, mis pensamientos de estorbo, sino que yo sea un conducto para que tú, a través de mí, hagas llegar el mensaje a las personas. Y le digo, llévame a las personas que necesiten escucharte y que estén abiertas en su corazón a escuchar la palabra. Yo desde pequeño, te comparto un poquito de mí, Pedro, es que mi mamá era testigo de Jehová. Por otro lado, mi papá, él decía que creía en Dios, pero no creía en la religión.
y luego cuando muere mi mamá, yo me tengo que ir a vivir con mis padrinos. Yo fui bautizado en la Iglesia Católica. Entonces, crecí, digamos, con esas 3 diferentes vertientes, ¿no? Con el testigo de Jehová, con la católica y con el creer en Dios, pero no seguir a una religión. Pero fue hasta que tuve un encuentro personal con Cristo, cuando realmente ahora sí mi vida dio un giro completo de 180 grados. Hoy si a mí me pregunta, mucha gente, de hecho en mi canal, muchos me critican o me ponen comentarios de que ¿por qué le digo a la gente que no se trata de una religión? Y porque yo le digo a las personas, yo no creo en la religión. Es decir, para mí el seguir a Cristo, el vivir en Cristo, no se trata de cumplir ciertos requisitos, ir a un lugar específico y cumplir esos, digamos, requisitos que en el lugar se me piden, sino realmente ahora para mí, como dice Pablo, el vivir es Cristo. Es decir, vivo creyendo en Él, conociéndolo a Él a través de la palabra y llevando el mensaje que Él mismo en su palabra le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, realmente la Biblia, si tú has leído, y que creo que lo has hecho, si te fijas en todo el Nuevo Testamento, los discípulos nunca salían a compartir con las personas invitándolos a hacerse a una religión, sino les decían: crean en Jesucristo, crean en el evangelio, ¿no? Y eso es precisamente lo que la Biblia dice que es lo que nos salva, la fe en Jesucristo, depender de Él, depender de lo que Él hizo en la cruz, no tanto de nosotros. Déjame, con esto voy a tratar de explicártelo de la misma forma que me lo explicaron a mí, para ver si a ti, Pedro, de esta forma te hace sentido. Haciendo un lado ahorita todo el tema de las religiones y las creencias que cada uno, sino vamos a basarnos específicamente en lo que Jesucristo hizo y en lo que la Biblia dice que debemos hacer. Haciendo un lado las interpretaciones, como quien dice, de cada, porque digámoslo así, cada religión tiene un punto de vista diferente y no es posible que todas tengan la razón. No sé si me explique. Hay un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pero en la Biblia dice que solamente hay un solo camino que lleva a Dios, que es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesús. Entonces, caminos a Roma hay muchos, caminos a Dios solamente uno, ¿no? Que es Cristo. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir contigo hoy, Pedro. ¿Okay? Si tú me ves que estoy usando una chancla para clavar un clavo y ves que ahí a un lado tengo un martillo, ¿tú qué me dirías? ¿Cómo buscarías ayudarme para cambiar la forma en la que estoy haciendo algo que tú ves que claramente está equivocado lo que estoy haciendo? ¿Qué me dirías? Ahí estoy clavando el clavo con una chancla y a un lado tú ves que hay un martillo. ¿Qué me dirías? No, pues yo agarro el martillo y la verdad yo le ayudo a clavar. Es decir, tú me dirías: oye, Edgardo, discúlpame, pero esa chancla no es la herramienta correcta para utilizarla en un clavo. Aquí tienes tú un martillo, déjame te ayudo a que lo hagas correctamente. Tú no estás haciéndolo por mal, tú estás haciéndolo porque crees y estás seguro que lo que estoy haciendo no es correcto. Ahora, ¿cómo te sentirías si yo te digo, o tú crees que lógico que yo te diga: Pedro, ¿por qué me dices eso? Vete de aquí, no me corrijas. No, pues yo me sentiría no un poco mal, sino porque pensaría de que a lo mejor con el guarache quieres clavar, va, pero pues, al final de cuentas yo insistiría en de que con el guarache no es la... Nunca lo voy a poder hacer, correcto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que yo quiero hacer hoy, Pedro, contigo al compartir esto es ayudarte a ver cómo es la manera correcta de clavar un clavo. Bueno, cómo es la manera correcta de obtener la salvación de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Bien honestamente, Pedro, ¿tú te consideras que eres una buena persona o eres una mala persona? Una buena persona. Ok. ¿Por qué crees que eres una buena persona? Porque me he quitado el taco, me he quitado la camisa, para dárselo a mi mismo compañero.
porque he sido una persona que he hecho maldades, hay un karma, se me han devuelto, pero el día de hoy devuelvo el bien por el bien. Si a mí me hacen un mal, yo hago el bien sin mirar a quién. No me interesa. El día de hoy las facturas sé que no son de Coppel ni de la Electra, son de la vida, son de que uno mismo las lleva a cabo. Entonces por esa razón trato de no hacer el mal, sino simplemente ayudar a mi prójimo. Ahora, si tú murieras hoy, Dios no lo quiera, Pedro, que hoy fuera tu último día aquí en la tierra. Obviamente tú me has dicho que crees en Dios, crees en Jesucristo, y la Biblia dice que solamente hay dos lugares a donde podemos partir, es decir, a la eternidad con Dios o a la eternidad pero separados de Dios. Y Jesucristo fue el que más habló precisamente de un lugar llamado infierno, ¿no? Si has escuchado hablar del infierno en la Biblia, ¿no? Y sabes que Jesús fue el que más habló de ello. Si tú murieras hoy, Pedro, ¿dónde crees que vas a despertar? Pues esa no será la pregunta, como dice usted, del millón, pero yo a mi punto de vista, fortaleza, fe y esperanza, siento que sería a donde Dios me utilice, porque Dios siempre me manda a los lugares que Él me considera que le puedo servir, y desgraciadamente me manda a los lugares más que no me gustan, porque me mandan donde hay malandros, donde está lo más vil y menospreciado, porque sabe que de ahí Él va a poner palabra en mi boca para yo poder calmar, sanar ese demonio, ese monstruo, esa herida. Pero volviendo un poquito a la pregunta que te hice, si hoy fuera tu último día, ¿tú estás absolutamente seguro, Pedro, de que irías a la presencia de Dios? ¿Sí o no? Te puedo decir que sí, porque he sido un instrumento. A mi capacidad, buena o mala, pero he sido un instrumento para Dios. Sí. Ahora, ahorita yo te preguntaba, y con toda intención te pregunté, Pedro, si tú te considerabas una buena persona, y me dijiste que sí, aunque aceptas también que has cometido errores, que has hecho algunas cosas, ¿no? Jesucristo, un joven se acercó con él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno solo bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, si yo pienso, Pedro, que soy una persona buena, y Jesús dice que no hay ni uno solo bueno, sino solo uno, y ese es Dios, ¿quién dirá la verdad? ¿Yo al decir que soy bueno o pensar que soy bueno, o Jesús cuando dice que no hay ni uno solo bueno, sino solo Dios? Pues Jesús. Correcto. Entonces, aunque yo creo, aunque yo me pueda considerar por las cosas que haga, por ayudar a otros, que todo eso está bien, dice la palabra de Dios que fuimos creados para buenas obras, ¿no? Para que anduviésemos en ellas. Pero ese versículo, precisamente, antes de ese versículo que es Efesios 2, 8, 10, en el versículo 2, en el pasaje de Efesios 2, 8, 9 y 10, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el propósito de Dios para todos nosotros es que andemos en buenas obras, hagamos el bien, pero las buenas obras no nos salvan, porque si nos salvaran, si tuvieran algo que ver con nuestra salvación, entonces la pregunta es: ¿a qué tuvo que venir Cristo? ¿Para qué murió Él si nos podemos salvar por las cosas buenas? Dice el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios para con los hombres, porque si por la justicia fuese porque si por las buenas obras fuese la justicia, entonces, dice Pablo, por demás murió Cristo. No sé si me explico. Es decir, si la gente se salva por hacer el bien, entonces la pregunta que surge es: ¿a qué tuvo entonces que venir Cristo? Y esto es lo que yo quiero compartir contigo. Para que antes de que te vayas, vas a tener muchos kilómetros recorriendo y que tú puedas meditar en esto. Y esto fue lo que a mí me cambió la vida.
voy a llevarte, y esto lo hago con todas las personas con un propósito, y es importante, porque hubo un predicador que dijo muy sabiamente unas palabras, una frase de él, dice, no podemos llevar a una persona al Calvario, que fue donde murió Cristo, sin antes hacerlo pasar por el Sinaí. ¿Qué quiere decir? El Sinaí fue el lugar precisamente donde Dios dio su ley. Y la ley de Dios, la ley moral de Dios, es la que nos ayuda a ver cuál es nuestra verdadera condición, Pedro. Entonces te voy a llevar unos segundos a verte en el espejo de Dios, para que a la luz de ello, a través de ello, tú puedas ver cómo te ve Dios a ti hoy. No cómo tú crees que te ve o cómo te ves tú a ti mismo, sino cómo te ve Dios. Y esto fue algo que hicieron conmigo y espero que te ayude también. Y quiero que seas bien honesto, porque de esto depende tu salvación. Pero dime con toda sinceridad, ¿alguna vez has mentido? Sí. ¿Cómo le llamas a alguien que miente? Cuando yo miento, tú me dirías, ¿eres un? Un falso. Si yo miento, ¿soy un? Mentiroso. Exacto. Soy un mentiroso. Ahora, pero en algún momento de tu vida, sin importar el momento, el valor, la edad que hayas tenido, ¿tomaste algo que no fuera tuyo, por más pequeño que fuera? Sí. Claro. Claro, todos lo hemos hecho. Ahora, si yo tomo algo que no me pertenece, ¿me convierte en un? Pues ladrón. Ladrón, ¿ok? En algún momento, Pedro, ¿tú has visto a una mujer con deseo, codiciándola sexualmente hablando? Pues de hecho, sí. Sí. Porque dice Jesucristo, dice, habéis oído que está escrito, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, al tú mirar a una mujer, te convierte en un adúltero de corazón. ¿Ahorita tú estás casado? No. Pero, ¿tuviste relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales? Sí, pues de hecho, sí. Dice que tienes hijos, ¿no? Entonces, eso se llama fornicación. Cuando tienes relaciones fuera del matrimonio, es el pecado de fornicar. Entonces, a la luz de esa ley, si tú murieras hoy, Pedro, y Dios hace justicia, Él te va a encontrar mentiroso, ladrón, adúltero de corazón y fornicario. Entonces, si tú mueres en esa condición, ¿cómo crees que te va a encontrar Dios? ¿O cómo te va Él a juzgar? ¿Inocente o serás culpable? Yo pienso que ya se mejó ¿cómo se llama? La muchacha esta que la acusaban todos por adulterio. ¿Se acuerda de esa parábola? Y a final de cuentas... Bueno, es una historia, una mujer, los hombres trajeron a una mujer porque la encontraron en pleno momento de adulterio, ¿no? A final de cuentas, esa como que a cada uno de nosotros como pecadores nos cae como anillo al dedo. Siempre y cuando tenga que ver algo de por medio. Ya no volverlo a hacer. El arrepentimiento es cuando dices, ya no lo voy a volver a hacer. Mira, tomando en cuenta eso que ahorita me mencionas, déjame ponerte un ejemplo. Y perdóname que insista tanto, pero es porque esto es bien importante que tú lo entiendas de esta forma. Imagínate que yo soy un delincuente, Pedro, que cometí diferentes actos, crímenes, y por alguna razón nunca me encontraron, o sea, no me han encontrado. Ya tengo 4 años de que cometí esos crímenes. Yo ya cambié, ya me arrepentí de aquello que hice, pero de pronto la policía me atrapó. Alguien que fue testigo visual, presencial, fue y dijo, yo vi a ese hombre cometer estos crímenes, y la policía me agarra. Entonces, si yo le digo al juez, estando frente al juez, digo, juez, es cierto, yo cometí esos crímenes, no lo puedo negar, y no sabe cómo ha pesado en mi conciencia, pero ¿sabe qué, juez? Ya cambié, ya no soy la misma persona, ya soy otra persona diferente, ahora hago estas cosas diferentes. Entonces, ¿qué crees tú que debería el juez hacer, si es un juez justo? Que me deje a mí ir porque ya soy otra persona y estoy arrepentido, aunque yo ya confesé que hice esos crímenes. ¿Él debería de dejarme en libertad o él debe asegurarse que yo, aunque haya pasado eso hace tiempo, pague por los crímenes que cometí?
¿Cuál es el deber ser de acuerdo a la ley? No, pues el deber, como ahí están las leyes en Éxodo, cada acción tiene una consecuencia y pues hay que pagarla. Correcto. Es decir, no solo con el hecho de arrepentirme es suficiente, alguien tiene que pagar, ¿ok? Bueno, aquí es donde entra lo importante de lo que hizo Jesucristo, y esto es lo que quiero compartir y que te quede bien claro, porque de esto depende nuestra salvación. Entonces, tú y yo, Pedro, tanto tú como yo y todos, porque yo no soy mejor que tú, y créeme que esto que hago no es para juzgarte, sino simplemente para que tú comprendas cuál es tu condición delante de Dios. Entonces, tú y yo, Pedro, hemos violado la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿ok? Si tú estás en una corte y te dice el juez, Pedro, aquí hay un bonche de multas e infracciones en tu contra, son muy graves, pero ¿sabes qué? Alguien vino y las pagó por ti. Entonces, como ya se pagaron, te voy a dejar en libertad, ¿ok? Eso es justo y eso es correcto, porque la ley lo permite. Entonces, tú y yo hemos violado la ley de Dios. Cristo vino y pagó la fianza, pagó ese pago que estaba en nuestra contra, ¿ok? Entonces, cuando Jesús estaba crucificado, Pedro, no sé si te acuerdes, Él dijo unas palabras bien importantes. Yo te voy a pedir que, ¿ya te dio frío? Bueno, voy a dejarte porque es bien importante que en esta parte me des toda tu atención. Te decía, Pedro, si tú estás en la corte y alguien paga la fianza, el juez, aunque tú seas culpable, él te puede dejar ir. ¿Por qué? Porque es correcto y es justo, ¿verdad? Pero alguien pagó. Bueno, cuando Cristo estuvo crucificado, Él dijo, antes de entregar su espíritu, Él dijo 2 palabras bien importantes. ¿Tú te acuerdas qué palabras dijo Jesús antes de entregar su espíritu, las últimas? Las traigo en la punta de la lengua. Antes de Él decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de eso, Él dijo bueno, esas fueron las primeras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero antes de entregar su espíritu, Él dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Hecho está, la fianza se pagó. Ya el pago que Dios demandaba por tus pecados y por los míos, Cristo en la cruz los pagó. Entonces, Dios dejó caer en Jesucristo toda su ira, todo el pecado de nosotros, ahí se pagó en el cuerpo de Cristo. Por eso, Él cuando estaba en la cruz también gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque precisamente esa Trinidad que había estado junta desde la fundación del mundo, en ese momento tuvo que separarse, ¿no? Para que Dios pudiera cargar en Cristo todo el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? La palabra de Dios dice, sí, tenemos que arrepentirnos, eso es importante, pero tenemos que depositar toda nuestra fe en el pago que Jesucristo hizo en la cruz. Él pagó, aceptar ese pago, creer en Él y depender de Él. Y te pongo otro ejemplo. Imagínate, Pedro, que tú vas en un avión y ese avión te dicen, va de caída, ya no hay vuelta atrás, este avión se va a estrellar. Ahí hay un paracaídas que puede salvar tu vida. La pregunta que yo te hago es, ¿tú qué harías con ese paracaídas? Pues me lo pongo. ¿Por qué te lo vas a poner? ¿Cuál sería tu motivo para ponerte ese paracaídas? Para salvar mi vida, principalmente. Exacto, bueno. Tu fe, es decir, tú crees que ese paracaídas te puede salvar, ¿verdad? Y lo que tú quieres es salvar tu vida. Pero tu fe, simplemente en creer que ese paracaídas te va a salvar, no es suficiente. Si tú te vas todo el avión de caída creyendo que ese paracaídas te puede salvar, y nunca te lo pones, te vas a morir aunque creas. Tu fe te debe de llevar a tomar acción, de ir y tomar el paracaídas, ponértelo y lanzarte. Y ahora sí, tu vida ya no depende de ti, sino depende ahora por completo de ese paracaídas. Bueno, eso, Pedro, es lo que tenemos que hacer con Jesús. Yo creo que Jesús me puede salvar, sí, ok, ahora como creo, voy hecho mano de Él, y ahora toda mi vida la pongo en sus manos. Ahora ya no dependo de si hago cosas buenas, de que si ayudo al prójimo, no, dependo de lo que Él hizo en la cruz,
como un pago suficiente y que sea agradable a Dios, para que cuando yo muera, Dios no va a ver mis buenas obras y a qué tanta gente ayudé. Dios va a ver si Jesucristo verdaderamente está en mi corazón. Es decir, si yo deposité mi fe y toda mi esperanza en la obra redentora que Él hizo. ¿Okay? Entonces dice la palabra, vestíos del Señor Jesucristo, ¿no? Dice que todo aquel que en Él cree no verá la muerte, no se perderá. Entonces, por eso a un principio yo te preguntaba, Pedro, si tú ya habías nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo no es simplemente meterme a una alberca, a un río y bautizarme. Porque si yo no me arrepiento, entra un pecador seco y sale un pecador remojado. El agua como tal, eso es algo simbólico, sí, y es algo que como creyentes todos debemos hacer. Se le conoce como una ordenanza. Jesucristo dijo que nos bautizáramos. Pero acuérdate que Juan dijo, yo en verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, dice, Él os bautizará en fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú naces de nuevo, cuando tú invitas a Cristo en tu vida, ¿cómo entra Él? Porque Jesucristo dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. ¿Cómo puede Dios y Cristo hacer morada en nosotros? ¿A través de quién? Del fuego, del Espíritu Santo. Exactamente, a través del Espíritu Santo. Entonces, son palabras, bueno, ese es el verdadero bautismo. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en la persona, ese es el verdadero bautismo. Y así es como Jesucristo viene a morar al corazón del hombre. Por eso dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, el nuevo nacimiento, ¿qué es, Pedro? Ya para terminar y no quitarte más tu tiempo. La palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El arrepentimiento, Pedro, no es hacer algo nuevo, sino es dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios. Entonces, no sé si ahorita te queda claro verdaderamente qué es nacer de nuevo, qué es aceptar a Jesucristo, es decir, depender de la obra redentora de Cristo en la cruz. Sí, con esto que te expliqué, ¿te queda más claro o no? No, sí, con esto que usted me acaba de decir, me queda más que claro el darme cuenta de que si me arrepiento de algo, como le venía diciendo, es ya no volverlo a hacer. Y ahora depender, aceptar, creer en la obra redentora de Jesucristo. No quisiera irme, Pedro, sin que oráramos. Me gustaría a mí orar por ti, pero sobre todo me gustaría más bien también invitarte a ti a que tú ores a Dios. Aquí en este momento, antes de salir en ese viaje, en esa misión, en ese reto, en lo que tú tienes puesto en tu corazón hacer de aquí a Guadalajara, yo quisiera que antes de que tú hicieras eso, porque no sabemos realmente cuánto tiempo más vamos a vivir, yo espero y ruego a Dios que tú cumplas tu misión y llegues hasta Guadalajara sano y salvo. Pero la misma Biblia dice, nadie sabe qué dará de sí el día. No sabemos qué va a pasar. Entonces, si hoy tú ya estás seguro, o sea, más bien tú ya sabes cuál es tu condición y cómo poder arreglar, ¿cuándo crees tú que debería de ser el momento en el cual tú te pongas a cuentas con Dios y arregles esa condición en la que tú estás hoy? ¿Cuándo crees tú que deberías arrepentirte y entregarle tu vida a Dios? Yo pienso que es pues ya no. Hoy mismo. Entonces, ¿quisieras tú orar? ¿Quisieras tú hacer una oración para pedirle perdón a Cristo, a Dios, y pedirle a Cristo que entre en tu vida, que tú crees, o sea, que tú ores a Dios de todo tu corazón? ¿Te incomodaría que oráramos o que tú oraras aquí conmigo? No me incomoda, ni me da vergüenza ni nada. Órale. Bueno, entonces, ¿quieres orar tú? Yo aquí... ¿Sí está bien? ¿Sí? Ok. Vamos a inclinarnos para hacer reverencia al Señor. Amantísimo Padre Celestial, en esta linda y hermosa tarde, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, quien pueda, Señor, abrir sus caminos, Señor. Que seas tú, Señor, quien ablande esos corazones, Señor, para que todo lo que uno pueda y piense y crea hacer para bien, para tu honra y gloria, Señor, se haga conforme a tu voluntad, Padre. Pido intercedo por aquellos adictos, adictas, aquellas huérfanas, prostituta, homosexual, viuda, que aquella persona que no tiene un techo donde dormir, Padre, hácelo llegar, Señor.
pido también por aquella persona desamparada, aquel enfermo, aquel discapacitado, Señor. Y ponen los medios, Señor, para que pueda, Señor, contribuir, seguir sus caminos, Señor. Yo les pongo en tus manos, Señor, y aquella persona que no ha recibido un taco que comer, Señor, pónselo, Señor. Humildemente te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Igualmente, Padre, yo quiero orar a ti por Pedro, por este hermoso encuentro que hemos tenido, por esto que él ha compartido con nosotros, por lo que él tiene en su corazón hacer. Y Dios, hoy yo quiero ponerlo en tus manos y pedirte, Padre, que tú tengas misericordia y que lo guardes y que lo lleves con bien en su camino hasta Guadalajara. Pero sobre todo, Dios, yo quiero pedirte, Padre Santo, que tú hoy pongas en él la convicción de abrirte él su corazón, que él clame a ti, Señor, que él abra su corazón y que deposite toda su fe y toda su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que él pueda comprender, Dios, que la salvación únicamente la puede encontrar solamente en Jesucristo. Así que te doy gracias por este encuentro, Dios, gracias por esta charla que nos permitiste tener, y bueno, Padre, despídenos en paz y llévalo con bien hasta su último destino, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.